Tantas enseñanzas. Quiero hacer notar que el día de hoy es pues un aniversario más de la muerte de Fray Juan de Zumárraga. Murió en un día de hoy, como hoy, en el año de 1548, ya como arzobispo de México, y por ello también celebramos la Arquidiócesis de México en esta forma. Fray Juan de Zumárraga, y voy a hablar un poquito de él, pero permítame decir alguna palabra también. Con esto hay una consonancia muy fuerte. La adversidad en la primera lectura, como San Pablo está preso, ahí lo dice, pero qué bonita carta, ¿no? Qué bonita manera de hablar, como yo me lo imagino ya mayor, casi como un abuelo, hablando a Timoteo, como lo dice ahí, mi hijo amado, y te impuse las manos, y le da ánimo, y dice fuerza, lealtad, firmeza. Se me hacen esos sabios abuelos tiernos, amorosos, pero al mismo tiempo firme, y es por aquí, y es así, y no tengas miedo, y le pone ahí a Timoteo muy bonito, me gusta, porque él está preso y sin embargo con esa forma de hablar, y luego habla de sus antepasados y habla de la manera en que él lo formó y que va a dar mucho fruto. De verdad un aliciente para todos en el momento en que nos encontremos ya como abuelos o como Timoteos, ¿verdad? Pero está muy hermosa esa carta. Pero cómo en la adversidad se logra tanto fruto. Por el otro lado, pensemos en la adversidad actual, por supuesto, cómo podemos dar tantos y tantos frutos. En la adversidad actual se puede dar muchísimos frutos de fortaleza, de esperanza y sobre todo, y subrayo, el hablar de la eternidad, esa resurrección que nos promete Jesucristo nuestro Señor. Ahí está la fe, y eso es lo que le da fortaleza a San Pablo, y eso es lo que inspira también a Timoteo, esa esperanza en la vida eterna. Como cuando tú traes unas intenciones tan viles, puedes incluso tratar de justificarte con la misma Sagrada Escritura. Y en la trampa que tratan de ponerle a Jesús en el Evangelio, como hemos escuchado, manipulan, dicen, Moisés nos dijo esto y esto y esto. Ellos no quieren encontrar, los saduceos no quieren encontrar la verdad, eso está claro. Quieren hacerlo caer a Jesús. Y le ponen un ejemplo que realmente no es un ejemplo así, pues, ¿qué te puedo decir? Pobre señora, tener que soportar a tanto señor, ¿verdad? Para tener descendencia. Es un ejemplo muy, no sé quién es peor, ¿verdad? Si la señora que pues pasaron tantos por ella y todo el mundo se murió, o la misma señora pues tener que soportar a tantos. Es un ejemplo muy curioso. Pero el caso es que ahí citando a Moisés, ¿verdad?, para ponerlo ahí una trampa. Y qué bien Jesús les contesta también con Moisés, la zarza ardiente, también, pero con toda la verdad. Dios es un Dios de vivos, no de muertos, y ahí está nuestra esperanza, ahí está la buena noticia. Es un Dios vivo y de vivos, no de muertos. Y los corrige. ¿Cuánto necesitamos que Jesús nos corrija? Y darnos cuenta nosotros, porque a veces hasta estas situaciones de andar buscando cosas tortuosas y justificándonos hasta con la Sagrada Escritura, a veces nos hacen creer que estamos en la verdad, y no es así. Y lo último, como digo, lo último que queremos es saber la verdad. Eso no nos importa, es hacer caer a Jesús. Esto nos puede servir también para ver la vida de Fray Juan de Zumárraga un poquito. Fray Juan de Zumárraga nos interesa muchísimo, sobre todo a nosotros, evidentemente, en este lugar bendito de la Basílica de Guadalupe, por supuesto, porque lo voy a decir lo más claro que pueda. Como que se ha colado
la idea de que Fray Juan de Zumárraga, al no creer la primera vez a Juan Diego, es como el malo de la situación del acontecimiento guadalupano. Nada más falso, nada más falso. Para mí, Fray Juan de Zumárraga es el eje, sí, del acontecimiento guadalupano. Vamos a hablar un poquito nada más. Carlos V, emperador, Carlos I es el mismo personaje en España, era muy piadoso y quería ir a una Semana Santa. ¿Dónde podré ir en un lugar tranquilo de Semana Santa? Y escogió el convento donde era prior Fray Juan de Zumárraga, en Abrojo. Él era prior. Llegó ahí Carlos V, hizo su Semana Santa y conoció a Fray Juan de Zumárraga. Y vio lo piadoso, lo bien formado, intelectual, teólogo, etcétera. Recordemos que Fray Juan de Zumárraga seguía muy de cerca a Erasmo de Rotterdam, que era el máximo en ese entonces intelectual. Tenía sus libros, los subrayaba, etcétera, etcétera. Era una persona realmente inteligente y nada tonto, por supuesto, y con una gran humildad, como franciscano que es. Le gustó muchísimo la forma de ser. En Navarra habían brujas. ¿Y a quién mandó para controlar todo ese problema? A Fray Juan de Zumárraga. Y vio que lo controló muy bien. Cuando había necesidad de un obispo para México, ¿a quién eligió? Porque había el regio patronato, el rey podía elegir quién pudiera ser obispo. No lo consagra, pero sí lo puede elegir. Lo nombra por el regio patronato que le concedió el mismo Papa. Y eligió a Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga, franciscano, se resistió hasta que lo convenció el rey. Lo elige, y yo diré más claramente, lo nombra el 12 de diciembre. Algo te suena esa fecha, ¿verdad? El 12 de diciembre de 1527. Llega a México en 1528. Prácticamente llegan juntos con la primera audiencia, el terrible Nuño de Guzmán, presidente de esa primera audiencia. Fueron momentos dificilísimos, adversos totalmente en contra del obispo, en contra de los misioneros, por estos desalmados criminales. Se me ocurren otras palabras, pero terribles. Este Nuño de Guzmán y sus secuaces, podríamos decir. ¿Por qué este Nuño de Guzmán y sus secuaces, entre ellos bastantes conquistadores, por qué no querían que bautizaran a los indios, a los indígenas? ¿Por qué? ¿Por qué impedían el trabajo misionero que incluso el rey había enviado? Porque si tú me los bautizas, me los conviertes en mis hermanos, en mi iglesia. Y ahora entonces, ¿cómo voy a justificar poderles robar y esclavizar? Ese era el problema. Y volvemos a católicos, bueno, que se dicen católicos, apostólicos y romanos, que incluso golpearon a los misioneros, así como lo oyes. Fue terrible cuando protestaron los misioneros, porque Fray Juan de Zumárraga les dio ese valor, esa fortaleza. Nuño de Guzmán en esa misa donde protestaron los franciscanos, los cayó. No quiero alargarme mucho, simplemente quiero decirles que en ese año de 1529, 2 años antes de la aparición, es cuando escribe Fray Juan de Zumárraga al rey, que para mí esa es la clave de por qué la Virgen Santísima de Guadalupe viene del 9 al 12 de diciembre de 1531, cuando el obispo escribe al rey y a través de esa carta dice: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Ahora entiendo por qué la aparición de la Virgen Santísima. Ahora lo entiendo. Es la aclamación del obispo de todas estas adversidades, de todas estas injusticias. Si Dios no provee con remedio de su mano. Y mira cómo no solamente Dios solucionó, sino vino Él mismo. Si tomamos en cuenta que la Santísima Virgen de Guadalupe está embarazada,
Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre. Dios mismo viene. Y ahora sí entendemos más y más este punto en donde le dice la Virgen Santísima: quiero, tanto deseo, le dice a Juan Diego, tanto deseo una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona. Esa casita sagrada templo, esa casita sagrada iglesia, esa casita sagrada civilización del amor de Dios, no se hace sin la aprobación del obispo. Aquí está. Por eso digo yo, es el eje de esto. Obviamente en la primera ocasión, ¿cómo podía creer a un indígena que ni siquiera sabía el idioma? Te recuerdo que Fray Juan de Zumárraga no era de Castilla, era vasco. Su lengua materna era vasca. Así que no entendía náhuatl. Y por el otro lado, ¿cómo le va a creer sin más de que la Virgen le habla y que quiere un templo, etcétera, etcétera? No lo trató mal, nunca trató mal a Juan Diego. Otra vez te escucharé, con más calma te oiré, le dice. Cuando regresa Juan Diego ante la Virgen de Guadalupe y le dice: búscate a otro. Cuando vuelve por segunda vez, porque se lo manda la Virgen, le hace un examen, digamos así, Fray Juan de Zumárraga, y dice: este indígena me dice la verdad. Aún así pido la señal. Pide la señal. ¿Para quién es la señal? Para el obispo. Volvemos con el obispo. Para el obispo. No se hace nada de la casita sagrada sin la autorización del obispo. La Virgen de Guadalupe somete su voluntad a la voluntad del obispo, de la iglesia. Y así fue, como ustedes saben, estas flores maravillosas de aquí del Tepeyac, junto con la tilma del laico Juan Diego, en esa estampación milagrosa de la Virgen Santísima de Guadalupe, en esa humilde tilma. La conversión se dio desde el primer momento. Fue el obispo quien pidió la señal era para el obispo, por eso puso la imagen en su oratorio personal, era de él, aunque la tilma era de Juan Diego, del laico. Sin embargo, el obispo quiso que la señal estuviese en la ermita. La Virgen de Guadalupe nunca le dijo a Juan Diego para que le dijera al obispo: mira, te doy la señal y dile que cuando le dé la señal la pase a la ermita, a la casita sagrada que yo estoy pidiendo. No. Eso fue puritita bondad del obispo, que la señal que le pertenecía a él quiso que estuviese en la ermita. Entendió que era para toda la iglesia. Se da, te digo, una conversión a tal punto que, así como había escrito en 1529, si Dios no provee con remedio de su mano está la tierra en punto de perderse, en 1539 Zumárraga escribe: quizás quiere ya, querido Dios, que de aquí, de México, surja la universal reformación. Así lo llamaba la reforma universal, el fruto total. Cuando en 1546 lo hicieron arzobispo, porque hicieron arzobispado aquí, él no quería ser arzobispo de México. Sin embargo, le rogaron, le suplicaron, etcétera, y por fin es arzobispo en 1546. Él muere en 1548. Ante las adversidades se puede tener mucho fruto, se puede dar mucho fruto. Ante la adversidad, ante la persecución, ante el martirio, como ahora estamos celebrando, se da tanto fruto. Pero siempre la clave está en la fe en Jesucristo nuestro Señor. Él, que es un Dios de vivos, como dice la Santísima Virgen de Guadalupe: soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Y ahí está nuestra fe, en la resurrección que nos da. No estamos hechos para la muerte, estamos hechos para la vida.
Y en esa situación penosa, difícil, de martirio posiblemente, en esa situación de crítica, de fraude que muchas veces tenemos que soportar, en esa situación en donde quisieran destruirnos totalmente y lanzarnos trampas y trampas y trampas, ahí se puede y se debe fructificar en el amor de Dios. La Virgen de Guadalupe simplemente te recuerda, como lo dijo San Pablo en la primera lectura: no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, mi protección, mi resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría, la fuente de tu salud? ¿Acaso no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Ante tu dolor, ante tu angustia, ante la adversidad que estás viviendo, Juan Diego, de muerte de tu tío anciano, no tengas miedo. Que Dios nos bendiga en cualquier adversidad, para que ahí demos mucho fruto y demos testimonio de Jesucristo nuestro Señor, muerto y resucitado.